Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Esto empieza en domingo, Carlos. Hombre, Maldita, el domingo no se trabaja. Es el día de descansar. No sé por qué empieza en domingo en este caso. Huawei, como estáis viendo, nos ha invitado a una presentación. Seguramente empezaremos a ver productos ya en domingo y calentando motores, sobre todo para el día de mañana, que ya empieza lo serio. Así que no te lo pierdas, el Mobile World Congress 2014 Barcelona ya ha dado el pistoletado de salida. Comenzamos. Bueno, oye, la rueda de prensa ya ha terminado. El CEO de Huawei, de hecho, lo que tenía que decir, muy importante. En un inglés, Carlos, un poquito regulero, ¿eh? Ahora llega el momento, como siempre, de una toma de contacto. Ya desde aquí os adelantamos que esto no es el vídeo definitivo de los terminales de Huawei. Esto es un pequeño para dejaros con buen sabor de boca. Sí, simplemente una toma de contacto. Luego ya en el stand, cuando empiece el Mobile World Congress, los probaremos a fondo. Básicamente la presentación ha consistido en 5 productos. Tenemos un nuevo smartphone, tenemos 2 tablets, tenemos una pulsera y finalmente tenemos un dispositivo, un hotspot Wi-Fi. Una de las cosas más interesantes, sobre todo unos precios bastante atractivos, pero sobre todo la importancia de la conexión 4G LTE en todos ellos. Vámonos, como os hemos dicho, un pequeño adelanto de cada uno de ellos. Bueno, pues estamos con el Huawei Ascend G6, terminal de gama media que ha presentado la firma china Huawei. Estamos ante un terminal bastante compacto, como estáis viendo. En esta ocasión nos encontramos con un terminal de pantalla de 4,5 pulgadas. Concretamente son 140 los gramos y un diseño y unos acabados bastante habituales que nos tiene habituados la firma china, como estáis viendo, con la serigrafía en la parte trasera. A mí personalmente el diseño me parece que es bastante acertado y además algo que nos gusta mucho y siempre comentamos, el tema de los acabados. Es un terminal que tenemos en 5 colores diferentes para que los usuarios puedan elegir. En esta ocasión el procesador que mueve este terminal es un quad-core a 1,2 GHz. Además tiene 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Creo que uno de los grandes aciertos ha sido incorporar una batería relativamente generosa, concretamente 2000 mAh, y como todos los productos que ha presentado la firma en esta presentación, es un terminal que utiliza las redes 4G LTE, algo que nos gusta mucho. El software, en esta ocasión tenemos la versión de Android 4.3, no tenemos todavía la última versión, aunque nos han asegurado la firma que la incorporará de forma reciente, con lo cual está asegurada la actualización. Como veis, 4.3, eso sí, funciona con la capa de personalización Emotion UI en su segunda versión, como es en esta ocasión, y además de esto la podremos cambiar por una versión también de funcionalidad muy reducida y muy simple, que podemos encontrar, como estáis viendo aquí, y podremos cambiar de una forma sencilla y rápida para poder modificar al instante. El apartado de la cámara es un apartado donde Huawei, ya desde la presentación del Huawei Ascend P6, venía haciendo mucho esfuerzo. En esta ocasión encontramos una cámara de 8 megapíxeles en la parte trasera con sensor BSI, y en la parte delantera la verdad es que encontramos una muy buena cámara delantera de 5 megapíxeles con algunas opciones interesantes. Ya lo vimos en el P6, para que las fotografías sean más atractivas con el Beauty Mode, y la verdad es que, como lo podéis ver, lo tenemos aquí activado. Como veis, salimos más guapos de lo que somos habitualmente, que ya somos guapos, pero en esta ocasión todavía más. Bueno, la verdad es que un terminal interesante, la firma china, gama media, en esta ocasión 249 euros. Podremos encontrar este terminal, que se encontrará en el primer trimestre de 2014, con lo cual muy pronto podremos disfrutar de este Huawei Ascend G6. Bueno, pues este es uno de los productos que ha presentado Huawei con el nombre Mobile Wi-Fi E5786. Con este intuitivo nombre lo que tenemos es un dispositivo que viene a ser el hotspot Wi-Fi más rápido del mundo, con conectividad 4G LTE. Algunas de las características que podemos encontrar, pues la verdad es una abultada batería de 3000 mAh que le dará mucha autonomía a este dispositivo, la verdad bastante ligero y portátil, que encontramos en la firma china. Concretamente, este dispositivo funciona con la tecnología 4G LTE categoría 6 y puede llegar a proporcionarnos a 300 megabytes por segundo, evidentemente una velocidad muy buena para utilizar con nuestro smartphone o cualquiera de los dispositivos que llevamos encima de forma habitual. La pantalla que incorpora este dispositivo, como estáis viendo en pantalla, es de 1,45 pulgadas, pantalla LCD, evidentemente no es muy importante en este dispositivo, y puede albergar hasta 10 conexiones Wi-Fi al mismo tiempo. Además de esto, soporta tecnología micro USB en su versión 3.0. Vamos sin más con uno de los lanzamientos más esperados y sin duda uno de los que más énfasis han puesto en la presentación de Huawei. Hablamos de la MediaPad X1 de 7 pulgadas,
Una tablet realmente fina, realmente delgada, la cual estéticamente es muy pero que muy bonita. Si hablamos del grosor, quizás una de las principales señas de diferenciación de esta tablet, nos encontramos con una tablet de 7,18 milímetros, la verdad que es uno de los dispositivos más delgaditos que podemos encontrar en el mercado. El apartado del peso también es muy importante, 239 gramos en un acabado metálico que, como veis, la verdad que es francamente bonito. Cada vez Huawei se está alejando del plástico y nos ofrece unos acabados un poquito más premiums. Vamos a pasar un poquito a hablar en el apartado del hardware, el corazón, el motor que se encarga de mover esta MediaPad X1. En este caso nos encontramos con un procesador quad-core de fabricación propia, 2 GB de RAM, y para el almacenamiento nos vamos a encontrar 16 y 32 GB para el usuario. Lógicamente, uno de los apartados donde más énfasis ha puesto el fabricante chino es que tenemos lógicamente compatibilidad con redes 4G LTE. Realmente son los aspectos más importantes que vamos a encontrar en este dispositivo. Además de esto, también nos encontramos con una cosa que nos ha llamado mucho la atención, como es la pantalla, sobre todo por diferentes apartados. Por uno es los nits, es el brillo, una pantalla muy brillante. 515 nits la sitúa como una de las tablets más brillantes con mejor pantalla que encontramos en el mercado. Ya os hemos dicho que tenemos una pantalla de 7 pulgadas y la resolución es Full HD. Concretamente son 1200 x 1920. En este caso también tenemos unos grandes ángulos de visión y soporta hasta 10 puntos de pulsación. Lógicamente también tenemos que mencionar de forma muy rápida lo que sería la interfaz, el hardware que nos encontramos. En este caso, este dispositivo de Huawei viene con la versión 4.2.2 Android Jelly Bean en su versión Emotion UI, en la cual tenemos una particularidad muy interesante, y es que si entramos en el apartado de cambiar el home, podemos cambiar a un apartado simple, un poquito más sencillo, un poquito más amigable, que seguro que hace las delicias de los usuarios que se hacen con su primer smartphone. Para ir terminando el paseo, vamos a hablar un poquito de las cámaras. En este caso nos encontramos con una cámara delantera de 5 megapíxeles. Hola, muy buenas. Como ya sabéis, también tenemos la posibilidad de un modo beauty, en el cual vamos a poder salir un poquito más favorecidos. Y si hablamos de la trasera, en este caso nos vamos a encontrar con una cámara de 13 megapíxeles con flash LED, la verdad que con un buen sensor y un sensor BSI, un sensor que suele utilizar Sony en muchos de los smartphones. La verdad que en este caso vemos que tenemos unas buenas cámaras, una buena pantalla. Sin duda este X1 es una tablet realmente destinada al público multimedia. Pasamos al siguiente dispositivo que ha presentado Huawei. En este caso tenemos delante de vosotros la MediaPad M1 8.0. Lógicamente el 8.0 hace referencia al tamaño de la pantalla, pero antes de nada vamos a empezar hablando un poquito del aspecto físico, el aspecto exterior que tiene esta tablet. En este caso ha habido un cambio de rumbo totalmente. Hoy nos olvidamos del plástico en los terminales chinos de Huawei. En este caso, como veis, un acabado metálico. En la parte superior e inferior un detalle que nos gusta muchísimo, y es que tenemos dos altavoces en la parte frontal, un detalle que siempre es muy de agradecer. Si le damos la vuelta a la tablet, nos encontramos con la serigrafía de Huawei, un acabado metálico, y en la parte superior una cámara, en este caso sin flash LED. Un detalle interesante es el apartado del grosor. Contamos con una tablet de 7,9 milímetros y que pesa 339 gramos, y como veis lo sostenemos un momento en la mano para que os hagáis un poquito la idea de cómo queda. La verdad que sin duda es una tablet bastante generosa, pero con un peso y un diseño bastante contenido. Vamos a hablar un poquito del software. Ya estáis viendo durante todos los terminales que se han presentado del fabricante chino que nos encontramos con una interfaz bastante similar a lo que estábamos acostumbrados en Huawei. En este caso quizá con una interfaz un poquito más limpia, unos iconos un poquito más amigables a lo que estamos acostumbrados. Desde aquí, en la parte inferior, tenemos los botones, vamos a poder esconderlos y si desplazamos, como veis, aparecen a nuestro antojo. Vamos a meternos en Settings y vamos a ver un poquito la versión del sistema operativo que incorpora 4.2.2 Android Jelly Bean, y como ya os hemos enseñado en otros terminales como el G6 o como la otra tablet de la cual os hemos hablado, tiene la posibilidad de conmutar al sistema simple a una interfaz un poquito más limpia. Dicho esto, vamos a hablar un poquito ahora de la potencia del hardware que incorpora esta M1. Nos encontramos con un procesador quad-core de fabricación propia, es el High Silicon Kirin 910, es un quad-core que en este caso corre a 1,6 GHz. Tenemos 1 GB de RAM, 8 o 16 GB de almacenamiento y sin duda un detalle muy importante es la conectividad, ya lo hemos dicho en la entradilla del vídeo. Sin duda Huawei se ha centrado en la conectividad 4G LTE. Si hablamos de la pantalla de la MediaPad, en este caso se llama 8.0, lógicamente es por el tamaño
tamaño, como os hemos dicho, y es un panel IPS con una resolución de 800 por 1280. La verdad que es una resolución que no es excesivamente grande, pero no sé cómo lo podéis apreciar a través de la cámara, pero la verdad que luce francamente bien, sobre todo por unos ángulos de visión y una interpretación de los colores bastante positiva. El apartado de las cámaras, siempre lo decimos, el apartado de las tablets, quizás no es excesivamente importante, pero en este caso vamos a contar con una cámara delantera para poder realizar videollamadas, y si nos vamos a la cámara trasera, vamos a poder contar, si encontramos en los ajustes, una resolución, como veis, de 5 megapíxeles. Además, tenemos la opción de captura por sonrisa, formato panorámico y diversas funcionalidades que ha añadido la gente de Huawei. Lógicamente, también tenemos una cámara delantera para poder hacer cualquier tipo de selfie, y en este caso, como veis, un detalle muy interesante es que nos muestra en un cuadradito un poco aumentado cuál es el resultado final que tendremos con la imagen, e incluso un modo de belleza en el cual emborrona algunas arrugas y demás funciones. La verdad que poquito más que contar. Como veis, salta el disparador y automáticamente ya tenemos la imagen. Así que bueno, este ha sido el pequeño repaso que le hemos dado a la tablet MediaPad M1 8.0. Vamos con el último gadget, el último dispositivo que ha presentado Huawei, no por ello es el menos importante. Hablamos de un wearable de la Talk Band. Iros acostumbrados a este tipo de cacharritos, a este tipo de pulseras, ya que durante todo el Mobile World Congress vamos a ver muchísimos. En este caso, como veis, el material de construcción es un acabado en plástico, lógicamente, pero no obstante, como veis, tenemos un acabado metálico en el cual nos vemos la marca del fabricante chino. Además de esto, tenemos lo típico, una serie de cierres. La verdad que nos recuerda muchísimo al dispositivo que ya analizamos en reviews de J, el Fitbit. La verdad que es muy similar. Un detalle interesante que nos ha gustado muchísimo es la forma en la cual vamos a poder cargar esta pulsera, este medidor de actividad. Y es que tenemos aquí, como veis, si desplegamos esta pequeña tapita, tenemos un conector USB, el cual vamos a poder conectarlo a nuestro PC de una forma muy sencilla. El apartado de conectividad realmente es importantísimo cuando hablamos de este tipo de dispositivos, y en este caso tenemos dos opciones. Por una parte tenemos chip NFC y por otra parte tenemos Bluetooth en su versión 4.1. Estos serán los protocolos con los cuales se va a poder enlazar con nuestro dispositivo. Ojo, no solo vale para Android, en este caso han pensado también en los usuarios de un iPhone. Tenemos disponible a partir de iOS 5.0 y a partir de Gingerbread 2.3 vamos a poder contar con la Talk Band de Huawei. Lógicamente tenemos una aplicación propia y la pantalla en este caso es una pantalla de 1,4 pulgadas con tecnología OLED. Vamos a intentar encenderla para que veáis un poquito la animación que nos aparece. Como veis, aquí ya aparece el fabricante Huawei, y esto tiene un detallito muy interesante y que sin duda lo diferencia del resto de fabricantes, y es que aquí tenemos un pequeño botón en el cual podemos quitar la pantalla, en este caso el display, y como veis lo que tenemos es simple y llanamente un manos libres en el cual vamos a poder contestar y responder a las llamadas que recibamos en nuestro terminal. Bueno, esto ha sido todo. Ya habéis visto, os hemos dado un pequeño paseo por el nuevo G6, por la M1, por la X1, dos tablets, un dispositivo, también tenemos un gadget centrado en la conectividad wireless y, como no, el último wearable que os hemos enseñado. Como ya os hemos dicho de inicio, esto es un pequeño adelanto, esto es simplemente para que vayáis abriendo boca, tener paciencia, porque en el Mobile World Congress que empieza mañana vamos a hablaros de todos los dispositivos de Huawei con muchísima profundidad. Nos vemos.